Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marcela. Yo trabajo en la unidad de bioimagenología avanzada aquí en el Instituto Pasteur de Montevideo. Y bueno, hoy damos comienzo a la primera edición. Soy una de las organizadoras de la primera edición de este curso de Fundamentos de Microscopía Óptica. Ahora, en esta pequeña introducción, les quería contar un poco de cómo surge este curso y algunos aspectos de la logística, ¿sí? Este curso en realidad surge de dos modos. Uno es primero porque junto con Lionel Malacría, que es el jefe de la unidad, vimos la necesidad de la falta de cursos que enseñan los fundamentos de la microscopía óptica en la región. Y además también surge como una colaboración con la Advanced Bioimaging Facility de la McGill University en Montreal, Canadá, que es dirigida por la doctora Claire Brown, que está allí atrás, con la cual empezamos una colaboración. Bueno, este curso es apoyado por SAIS a través de la empresa representante en Uruguay, Aldenor, PDCIVA, y también es financiado por la Chan Zuckerberg Initiative, que financia nuestra unidad. Lionel después les va a contar un poquito qué somos y qué hacemos en la unidad, pero me parecía bueno en esta introducción contarles que en realidad la unidad de bioimagenología avanzada es una unidad mixta entre dos instituciones, la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur de Montevideo. Nuestra unidad se basa como en 4 pilares fundamentales, que son la de brindar servicios en la adquisición y el procesamiento de imágenes por microscopía óptica, tanto en instituciones académicas como no académicas. También nos centramos en el desarrollo de nueva tecnología. También tenemos líneas de investigación basadas en el área biológica, que sobre todo se dan por colaboración con nuestros usuarios, y lo que estamos haciendo ahora, que es la diseminación del conocimiento a través de la organización de cursos y workshops nacionales e internacionales. Entonces, en julio del año pasado, yo estuve por la unidad que dirige Claire en Montreal y participé en un programa que ella desarrolló de Train the Trainers, que se llama de entrenar a entrenadores, en donde a técnicos de unidades de microscopía nos dieron las bases como para poder organizar y generar un curso de fundamentos de microscopía. Y después Claire decidió venirse a Uruguay. Entonces la tenemos acá desde enero de este año. Y bueno, entonces empezamos una colaboración en donde Claire vino a ayudarnos en muchos aspectos y entre uno de ellos es la organización de este curso. Así que muchas gracias, Claire. Así está. Bueno, y este curso para nosotros ya fue un éxito desde que empezamos con la inscripción, porque tuvimos 115 inscripciones, de las cuales ustedes son los 16 seleccionados. Pero bueno, tuvimos inscripciones en realidad la mayoría, el 90% de Uruguay, de incluso diferentes departamentos, pero también de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. La mayoría de las inscripciones fueron de estudiantes de grado, de maestría, de doctorado, pero también de algunos técnicos que utilizan microscopía, investigadores y también algunos profesores de secundaria y algunos aficionados a la microscopía. Bueno, y como ya habrán visto, les compartí por mail y también lo hizo Natalia López, que es otra de las personas que participa en la organización de este curso, el material del curso, ¿sí? Tienen el programa y también este que llamamos Lab Manual, que en realidad son un conjunto de protocolos que vamos a estar usando durante las actividades prácticas del curso. Y como verán, el material que le vamos a dar, tanto esto como las presentaciones de las diapositivas, van a estar en inglés. En realidad el curso se va a dar en español, pero este material está en inglés, primero que nada porque como surge esta colaboración con Claire, Claire muy amablemente nos dio este material y está en inglés, entonces también nosotros seguimos preparando y adaptándolo para este curso en ese formato, porque la idea es, si bien ahora lo hicimos para locales, la idea es que en futuras ediciones del curso, si conseguimos financiación, también lo abramos a la región. Entonces ya tenemos el material pronto. Cualquier duda que tengan en el entendimiento del material, no tengan duda de preguntarnos a nosotros. Bueno, los docentes que participamos en este curso, casi todos pertenecemos a la unidad de bioimagenología avanzada, de aquí del Instituto Pasteur y el Hospital de Clínicas, pero también tenemos algunos invitados especiales. Bueno, la doctora Claire Brown, que viene de la Advanced Bioimaging Facility de Canadá, que es coorganizadora conmigo de este curso, y también tenemos algunos usuarios. Tenemos 6 usuarios de nuestra unidad, que son usuarios muy importantes, por decirlo de alguna forma, o destacados, porque son usuarios que usan los microscopios de la unidad hace mucho tiempo, tienen mucha experiencia y fueron invitados entonces a participar de este curso también.
Bueno, a modo muy breve quería contarles algunos aspectos sobre el programa. Los almuerzos son siempre a las 12 en la cafetería de acá del instituto, que es en planta baja. Vamos a tener 2 coffee breaks, uno en la mañana y otro en la tarde. En este primero de la mañana vamos a hacer las inscripciones afuera con Natalia. Y bueno, las mañanas sobre todo van a ser para los teóricos y las actividades prácticas se van a dar en la tarde. Ahí lo que vamos a hacer es separarnos en grupos y ustedes van a tener la oportunidad de trabajar directamente con los microscopios. Va a haber 2 instancias de talleres que los va a dirigir la doctora Claire Brown, donde vamos a hacer estudios de casos especiales y buscar respuestas a esas situaciones. Claire está aprendiendo español, pero va a hablar en inglés y bueno, cualquier duda que tengan, traducción, lo que sea, estamos también nosotros para que se den esas discusiones, ¿sí? Bueno, y el miércoles tenemos las charlas de los usuarios, estas que les decía, donde vamos a discutir sobre elementos a tener en cuenta en la planificación de los experimentos antes de llegar al microscopio. Y el viernes vamos a tener el práctico todo el día en los grupos en los microscopios, ¿sí? Ahí la muestra que vamos a utilizar son embriones de pescado, de zebrafish, vivos. Contarles que este curso está siendo transmitido en vivo por nuestro canal de YouTube. Y bueno, en realidad después todas las clases van a quedar grabadas y ustedes van a poder acceder a ellas cuando quieran. Van a estar disponibles en nuestro canal. Para los estudiantes PDCIVA tenemos un examen que Natalia hoy va a compartir con ustedes por mail. Se trata de, bueno, ahí van a tener las pautas bien de cómo hacer el examen, de cuáles son los plazos, la evaluación. Ustedes van a tener que entregarlo por mail y se trata de 5 casos, situaciones en que ustedes van a tener que buscar después, a medida de todo lo que vayan aprendiendo en el curso, cómo pueden resolver esos problemas de forma experimental, utilizando las herramientas del curso. Bueno, y por último les quería comentar que al final del curso les vamos a enviar una encuesta de evaluación que les pedimos a todos por favor que la completen porque eso nos va a dar insumos, herramientas para poder mejorar el curso en futuras ediciones. Bueno, nada, disfruten del curso y aprendan mucho. No sé si tienen alguna duda de esta parte. ¿No? Van a tener después los programas y después podemos seguir charlando. Bueno, entonces empezamos. Vamos con la primera clase del curso que se trata de ver un poco qué pasa con la interacción entre la luz y la materia y cómo eso nos permite la formación de imágenes. Entonces, el principal objetivo de esta clase va a ser entender cuáles son las características de la luz y los fenómenos asociados a la propagación de la luz en el espacio, ¿sí? Vamos a entender también un poco cómo funcionan los lentes simples que nos permiten la formación de imágenes y al final vamos a ver un poco de cómo es el camino de la luz a través del microscopio directo e invertido y cómo alinear esa luz. La idea es que al final de esta clase ustedes puedan entender esos conceptos de cómo se caracteriza la luz, de cómo se forman las imágenes utilizando los lentes y que sean capaces de reconocer los componentes del microscopio, por dónde pasa la luz, y que sean capaces de poder alinearlo, ¿sí? Que después todo esto que vamos a ver en el teórico de hoy, de ahora de la mañana, lo vamos a trabajar en el práctico de la tarde, ¿sí? En los talleres de la tarde. Entonces, empezando, ¿qué es un microscopio? ¿Sí? ¿Qué es un microscopio y cómo luce el microscopio? Un microscopio es un dispositivo que nos permite ver estructuras que son muy pequeñas para los humanos, que están por debajo de la resolución que tenemos en nuestro ojo. ¿Y cómo luce ese microscopio? Bueno, sin duda ustedes conocen los microscopios modernos que lucen algo así como este, pero en realidad el primer microscopio compuesto que fue desarrollado por el inglés Robert Hooke en 1665 lucía algo así como esto, que está acá, y ahí nos lleva entonces a la pregunta de cuáles son los elementos que necesitamos para tener un microscopio. ¿Cuál es la base? ¿Se les ocurre algo? Ahí está, todos esos elementos. Y básicamente lo que necesitamos son 2 lentes, ¿no? Un lente que condense la luz en la muestra y un lente que permite amplificar esa señal, ese objeto. ¿Y cuáles son los elementos entonces que nos van a permitir adquirir imágenes en el microscopio? Y ahí son 2 fundamentales que van a ser los lentes y la luz. ¿Tá? Entonces, ¿qué es la luz? La luz es un tipo de energía que viaja en unidades discretas que llamamos fotones.
es un tipo de radiación electromagnética que puede ser captada por el ojo humano. A eso definimos como luz. ¿Tá? Y llamamos luz visible a la luz que va entre unos 400 y 700 nanómetros. Este es el rango de luz visible. Todas las ondas de luz que tienen una mayor frecuencia y una menor longitud de onda se encuentran en este rango, que van desde la radiación ultravioleta hasta los rayos gamma. Y las ondas de luz que tienen una mayor longitud de onda y una menor frecuencia se encuentran en este otro rango, ¿sí? Que va desde la radiación infrarroja hasta las ondas de radio. El microscopio óptico utiliza este tramo del espectro electromagnético que, como decíamos, la luz visible va de 400 a 700 nanómetros. Algunos microscopios también usan la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, y van a encontrar en la bibliografía que a veces vemos que hablamos de luz visible y luz invisible. En realidad, en el correcto uso de la palabra, eso sería radiación, ¿sí? Radiación ultravioleta, radiación infrarroja, y luz llamamos al espectro visible, de 400 a 700 nanómetros. Ahora vamos a ver algunas características que nos permiten caracterizar justamente la luz. ¿Tá? La luz, saben ustedes que se comporta como onda o como partícula. A lo largo de esta clase vamos a hablar sobre todo de la luz transmitida en forma de onda, que viaja en forma de onda, que es cómo pasa a través de los lentes del microscopio. Entonces, en estos esquemas que tienen aquí abajo, tienen representadas ondas de luz, ¿sí? Y toda onda de luz va a estar caracterizada por una longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda es la distancia que existe entre dos picos o dos valles en esa onda de luz. También va a tener una amplitud, que llamamos amplitud a la altura de un pico o de un valle, y por ejemplo, estas ondas tienen una amplitud mayor que estas ondas que están acá. Después la frecuencia, ¿sí? Que es el número de longitudes de ondas completas que van a pasar por un determinado punto en una determinada unidad de tiempo. Y las ondas de luz tienen cierta energía también, que esa energía va a ser directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Aquí les dejo después en la presentación un tutorial para que ustedes puedan entrar y puedan explorar un poco este cambio que podemos hacer en la frecuencia. ¿Qué pasa si yo cambio la frecuencia de la longitud de onda, la frecuencia de la onda o su longitud de onda? Y vean qué pasa con los colores. Entonces, las ondas que tienen mayor frecuencia, mayor energía, son colores azules y violetas, y las ondas que tienen menor longitud de onda son los que dan los colores más anaranjados, rojos, ¿sí? Cuanto mayor es la longitud de onda, mayor los colores son más rojos anaranjados. En esta ecuación vemos que la frecuencia también se puede estudiar como que sea directamente proporcional a la velocidad de la luz e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Va? Y otros parámetros importantes que caracterizan la luz son la potencia y la intensidad. ¿Tá? La potencia tiene que ver con la energía en un tiempo determinado, y la intensidad, que a veces se confunde con la amplitud de una onda, en realidad la intensidad tiene que ver con la energía por unidad de superficie y por tiempo, o lo que sería lo mismo la potencia en una unidad de superficie. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme, no pasa nada, ¿sí? Durante la clase. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ondas que podemos tener? Cuando hablamos de luz monocromática, nos referimos a luz que tiene un solo color, ¿sí? Por otro lado, la luz policromática es, por ejemplo, la luz blanca, que contiene todas las longitudes de onda, ¿sí? Hay diferentes colores. Otro término que vamos a usar durante el curso es luz polarizada o luz lineal, que cuando hablamos de luz polarizada es luz que se selecciona o se aísla en un solo plano electromagnético, ¿sí? Que viaja en una dirección. Y la luz no polarizada es la que viaja en muchas direcciones distintas. Cuando hablamos de polarización, en este ejemplo que tienen acá, lo que va a pasar es que la luz que incide sobre un filtro polarizador, que tiene una dirección, en este caso es vertical, va a seleccionar solamente el plano electromagnético vertical de la luz que viaja en forma vertical. Si nosotros colocamos otro polarizador en forma horizontal, girado 90 grados con respecto al anterior, ese polarizador ahora va a seleccionar solo la luz que viene en el plano horizontal, pero como ya seleccionamos solo la vertical, lo que resulta al final es que nosotros bloqueamos la luz. Es lo que pasa si ustedes toman dos lentes de sol polarizados y los ponen uno enfrente al otro y los rotan 90 grados, van a ver que no pasa la luz, ¿sí? Eso es porque polarizaron la luz dos veces y no se ve nada. Además, otro término que vamos a estar usando en este curso es el de luz colimada. ¿Tá? La luz colimada
en realidad puede ser polarizada o no, pero siempre va a viajar en el mismo trayecto, ¿sí? Y la luz divergente es luz que va a viajar de forma dispersa en diferentes trayectos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco cuáles son los fenómenos que se asocian a la transmisión de la luz en el espacio. Para eso vamos a ver la absorción, la transmisión, la reflexión, el scattering o dispersión en múltiples direcciones, la refracción, la dispersión, que en este caso se refiere a la dispersión en ángulo de la luz, y la difracción. Entonces, empecemos por la absorción. La absorción es el bloqueo o la reducción de una o más longitudes de onda, ¿sí?, de la luz. Es lo que nos permite, por ejemplo, ver el color de los objetos. Imagínense que tenemos esta hoja y nosotros la vemos verde. ¿Por qué la vemos verde? Porque en realidad este material, en este caso la hoja, es capaz de absorber todas las longitudes de onda excepto la verde, que se refleja, y nosotros la vemos. Entonces, por eso es que vemos las cosas del color que son. Ejemplo de eso también son los filtros de absorción o filtros de color, ¿tá?, que son filtros que están diseñados con un material especial que lo que hace, en este caso, por ejemplo, este filtro rojo, es absorber las longitudes de onda, todas menos las que vienen en el rango del rojo y el amarillo, ¿tá? Esas pasan a través, se transmiten. Bueno, y existen diseños de filtros muy variados que pueden transmitir y absorber luz en los diferentes rangos del espectro electromagnético. Y además existen los filtros neutros, ¿tá?, que es otro ejemplo de bloqueo. En este caso se bloquea total o parcialmente todas las longitudes de onda. O sea, no un color solo, sino que todas. En diferente medida, ¿sí?, en diferente porcentaje. Y eso es, por ejemplo, los filtros neutros son los que se utilizan para bloquear de forma parcial la luz de las lámparas cuando llegan a la muestra, ¿sí?, al microscopio, que eso lo vamos a ver después también. Entonces, como dijimos, la luz se puede absorber o se puede transmitir también a través de los objetos. Y la transmisión implica que el material por el que va a pasar la luz, lo que va a pasar es que no vibra a la misma frecuencia de la luz que incide en ese material. Entonces la luz se transmite directamente en ese material, como por ejemplo lo que pasa con el vidrio. Y también tenemos la reflexión de la luz. La luz también se puede reflejar. Y en ese sentido lo que va a pasar es que la luz se va a rebotar en un objeto que tenga una superficie plana. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vemos la imagen especular de una montaña en un lago, como en este ejemplo, ¿no? Esa agua está muy quieta y muy lisa, esa superficie, y la luz se va a reflejar con el mismo ángulo que incide, se rebota, digamos, sobre esa superficie. Eso es otro fenómeno que puede pasar con la luz. Otro fenómeno es el scattering, que es la dispersión de la luz en múltiples direcciones. Y eso también nosotros lo evidenciamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando observamos la luz del sol que pasa atrás de una ventana que tiene gotitas de agua del rocío. Ahí lo que pasa es que la luz se va a dispersar cuando interactúa con esas partículas en todas las direcciones, ¿sí?, al azar en todas las direcciones. También es lo que pasa en un día de niebla, cuando la luz pasa a través de la niebla, en la atmósfera hay muchas partículas y la luz va a interaccionar con esas partículas y se va a dispersar. Y bueno, y es el caso también de ahora la montaña, si el río en vez de estar bien, no hay viento, está liso, y ahora en realidad tenemos olas, ¿qué pasa? La superficie ya es rugosa, entonces la luz se va a reflejar generando ese scattering o esa dispersión de la luz en múltiples direcciones. Bueno, y otro fenómeno que nosotros vivimos cotidianamente también es la refracción de la luz. Cuando hablamos de refracción nos referimos al rebote de la luz, a la curvatura de la luz, cuando cambia su velocidad al incidir con un ángulo específico y cambiar entre un material y otro. Es importante que para que se dé la refracción, los índices de refracción, que ahora vamos a ver qué son, o las densidades ópticas de esos dos materiales sean distintos. Es lo que pasa cuando vemos, ¿no?, un sorbito en un vaso con agua, si lo ponemos de costado, vemos como que el sorbito está quebrado, ¿sí? Eso es por la refracción de la luz. Yo ahora les voy a mostrar acá, voy a hacer una demostración, chicos del fondo, porque para que se vean esta cámara, ustedes lo ven ahí, ¿no? Acá tengo un sistemita que tiene 3 láseres, yo ahora voy a prender uno de los láseres nomás, y este prisma triangular que ven acá, si yo lo coloco con cierto ángulo para que el rayo de luz de láser incida en un ángulo, ven que, no sé si lo ven ahí, después
La idea en el coffee break es que ustedes, si quieren, pueden venir y experimentar un poco acá lo que pasa con las demostraciones que les voy a hacer. Se dobla, ¿sí? No sale en la misma dirección que donde entra en el material, que es un prisma de vidrio. Bueno, y como habíamos visto antes, la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de la luz e inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, lo que pasa cuando hay refracción es que tanto la velocidad de la luz como la longitud de onda disminuyen, pero la frecuencia queda igual. Entonces, por esta razón es que la luz se curva cuando entra un material donde esa velocidad y esa longitud de onda se disminuye. Bueno, y el índice de refracción, como les comentaba, es importante que sea distinto entre estos dos materiales en donde pasa la luz para que se dé el fenómeno de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? En realidad el índice de refracción es una medida de cuán lenta va a ir la luz en ese medio con respecto al vacío. ¿Tá? Siempre el vacío se toma como índice 1 y esos índices van aumentando. Entonces, cuanto mayor es el índice de refracción de un material, quiere decir que la luz se hace más lenta en ese material. Entonces, ahora les voy a mostrar otra... Vamos a hacer otra demostración en donde acá, en estos dos vasos, lo que tengo son unas bolitas de hidrogel. Supongo que muchos de ustedes las conocen, que se usan para decoración, etc. Son bolitas que al ponerlas en agua se hinchan, ¿no? Y se llenan de agua. Entonces acá yo en el medio de este vaso, no sé si llegan a ver, tengo bolitas comunes, canicas de vidrio, que como verán no se ven muy bien, ¿no? Apenas se ven. ¿Sí? Y acá lo que les quiero mostrar es cómo. Capaz lo pongo más así. Es como la diferencia entre los índices de refracción de dos medios, que en este caso van a ser el aire y el agua, hace que la luz se disperse, ¿sí? Y que no podamos ver bien tal vez estructuras que estén más adentro. Entonces, si a uno de estos vasos yo le coloco agua, ¿qué es lo que pasa? ¿Ven? Lo que ocurre es que podemos ver las bolitas que estaban en el centro porque básicamente ahora hacemos un match entre los índices de refracción que estaban afuera y adentro de la bolita, es todo agua. Entonces la luz va a pasar directamente. Bueno, y el otro fenómeno que les quería contar es acerca de la dispersión, ¿sí? La dispersión en un determinado ángulo. La refracción de la luz a través de los materiales causa dispersión. Y es lo que genera este efecto de arcoíris que vemos si, por ejemplo, tenemos un prisma triangular equilátero y hacemos pasar luz blanca en un cierto ángulo. Ahí la luz adentro de ese material, por la refracción, se va a dispersar. Y la dispersión no es igual para todas las longitudes de onda. En realidad las longitudes de onda más cortas, las azules, se van a refractar más en un ángulo mayor que las longitudes de onda rojas, ¿sí? Que vieron que se resiste más a la refracción, tienen un ángulo menor. Obviamente que esta refracción, esta dispersión, va a depender del índice de refracción del medio por el que va a pasar la luz, del material que estemos usando, y del ángulo de incidencia de esa luz sobre, en este caso, el prisma. Bueno, y el último de los fenómenos que se asocian al viaje de la luz por el espacio es la difracción. La difracción implica la expansión de la luz cuando la luz llega a un borde, a una esquina, o pasa a través de una abertura o apertura que sea del tamaño de la longitud de onda de esa onda que viene incidiendo o menor, ¿sí? En ese caso, como se ve en este GIF, que ven un frente de ondas plano, que está representado por esas líneas claras y oscuras, que en realidad lo que están representando son los valles y los picos de esa onda desplazándose, ¿sí se entiende? Cuando se llega a esta abertura, lo que va a pasar es que la luz se expande, se dobla, ¿vieron? Y se forman estas ondas que se expanden. Ese es el fenómeno de difracción. Y nosotros también lo experimentamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, esta foto de este atardecer, acá lo que estamos viendo es la difracción de la luz, ¿vieron? La expansión en estos rayos, cuando la luz pasa por las partículas que se encuentran en las nubes, ¿sí? Partículas de agua, de polvo que están en las nubes, que están muy juntas entre sí, y la luz tiene que pasar entre esas partículas, y al pasar por esas partículas se difracta y se expande. Ups. Ahí va. Aquí, perdón.
Entonces, ¿cómo podemos llevar este fenómeno de difracción a lo que pasa en el microscopio? ¿Ah? Si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad cuando hacemos transmitir luz a través del microscopio, a través de la muestra, lo que estamos generando también es un efecto de difracción, porque la muestra está formada por partículas y la luz va a pasar a través de ellas. Y va a generar esta especie como de espacios en donde la luz se va a difractar. Para simplificar un poco ese problema, pensemos en una grilla de difracción, que es lo que vamos a estar viendo ahora como ejemplo, en donde tenemos un material que está formado por líneas que están muy juntas entre sí, generando espacios, y la luz va a pasar por esos espacios. Hay dos lugares en el microscopio donde tenemos difracción: a nivel de la muestra, como les contaba, y también en la apertura del lente objetivo. Ahí es otro punto donde la luz se va a difractar. Para entender esto también un poco más, les quiero mostrar este ejemplo, que es el principio de Fresnel-Huygens, que ahí lo que ocurre es que si la abertura es varias veces más grande que la longitud de onda que incide sobre esa abertura, se va a generar un efecto de ondas secundarias que se van a dar en varios puntos de esa abertura y va a ocurrir interferencia, como ven acá. Ven que cada uno de esos puntos generó interferencia y esas ondas se expanden y viajan y van a interferir entre ellas. Esta foto que está acá representa un poco lo que va a pasar, ¿sí? Que es que se va a generar una zona brillante en el centro, que es donde va a pasar la mayoría de la luz, zonas oscuras y zonas claras. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Si nosotros proyectamos la imagen que se genera de la luz pasando a través de esa rejilla de difracción en una pared, en una pantalla, lo que vamos a ver es una serie de puntos. Vamos a ver un punto brillante en el centro, espacios negros y puntos menos brillantes hacia los lados. Esa interferencia, entonces, entre las ondas implica una adición, una recombinación de una o más ondas para generar una onda sumada, que en el caso de que las dos ondas A y B tengan la misma fase, o sea, un pico coincida con un pico, un valle con un valle, ahí lo que va a pasar es que las ondas se van a sumar y la amplitud de la onda resultante va a ser más grande que cualquiera de las ondas que se sumaron. Cuando las ondas no coinciden en fase y, por ejemplo, un pico coincide con un valle, ahí lo que va a pasar es lo que llamamos interferencia destructiva, que es que las ondas se van a cancelar. Yo no sé si lo dije, pero esto se llama interferencia constructiva. Creo que me faltó decirlo. Acá les dejo un link a un tutorial que creo que está bueno para que ustedes puedan jugar con la fase de una o de más de la otra onda y vean cómo se generan estos efectos de las ondas si están en fase o desfasadas, y vean qué pasa con la sumación de la onda resultante, ¿sí? Si se cancela, si no, si tenemos interferencia constructiva o destructiva. También pueden jugar en el tutorial con la longitud de onda. Pueden cambiar la longitud de onda de una o de la otra y vean que eso genera diferentes sumaciones, ¿sí? En la onda total. Bueno, y volviendo a nuestro esquema anterior, en donde teníamos la luz pasando por la rejilla, tenemos que la zona central, entonces podemos decir que es una zona donde no hay interferencia, ¿sí? Esa luz que vemos en el centro es luz no difractada. Las zonas brillantes decimos que es donde se genera interferencia constructiva de las ondas, y las zonas oscuras es donde se genera interferencia destructiva. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, y en el microscopio, para la formación de las imágenes, es necesario que ocurran como estos dos fenómenos, ¿sí? La difracción y la interferencia de las ondas. Si nosotros vemos acá la proyección, esto sería lo que se ve la proyección en una pantalla, y esto vendría a representar la amplitud de las ondas que se generan de las zonas brillantes y oscuras, de la sumación. La zona central representa la luz no difractada, que le llamamos de orden cero, y le llamamos interferencia constructiva de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, a los puntos brillantes, que vamos a ver a los lados de ese punto central, e interferencia destructiva a las zonas oscuras, ¿sí? De primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Entonces ahora les quería mostrar rápidamente una pequeña porción de este video, en donde tenemos un dispositivo que tiene 3 láseres, un láser azul, uno verde y uno rojo, que la hacemos pasar enfrente a esa grilla de difracción, que es como esta que está acá, que en realidad esto acá adentro tiene un montón de líneas que están muy pegadas entre sí, ¿sí? Y lo que vamos a ver es cómo, lo que les quería mostrar es que las longitudes de onda, las diferentes longitudes de onda no tienen el mismo patrón de difracción.
Si vemos acá, en realidad la luz azul siempre se va a difractar menos que la luz verde y que la luz roja. ¿Está? Eso es lo que les quería mostrar acá con este video. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar si ahora en vez de luz monocromática uso luz blanca? Si le hago pasar por estas grillas de difracción. ¿Se les ocurre qué va a pasar? ¿Qué es la luz blanca? Es todas las longitudes de onda. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué piensan que puede pasar si yo le hago pasar por esta grilla? Tengo dos acá. Una que tiene 500 líneas por milímetro y la otra tiene 1000 líneas por milímetro. Esta es la de 500, esta es la de 1000. ¿Se les ocurre qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Una difracción más continua. ¿Y eso qué podría ser? ¿A qué? ¿Se van separando qué? Los colores. Muy bien, exacto. Eso es lo que vamos a ver. Miren, yo les voy a mostrar ahora, voy a prender la linterna y vamos a ver qué pasa. Ahí lo ven todos. ¿Vieron? Tenemos el punto central de luz blanca, que es luz no difractada, y después tenemos los diferentes colores que componen la luz blanca. Tenemos la luz azul, que es la que resiste más a la difracción y la tenemos más en el centro, más cerca del punto blanco, y la roja más lejos. Esta es la grilla que tiene 500 líneas por milímetro. ¿Y qué pasa qué les parece que va a pasar, o capaz que todavía no porque no lo dije, si pongo una que tenga más, estén más juntas las líneas? Les doy una pista, ¿se difracta más o menos la luz? ¿Qué piensan? Si están más cerca. Más, muy bien. En realidad, miren, si yo pongo esto, ¿qué pasa? Tenemos más separación entre los colores. Bueno, y justamente eso era lo que les quería contar ahora. Que cuando pasamos luz blanca por esa grilla de difracción, tenemos la separación de la luz en las diferentes longitudes de onda, y las azules se difractan menos, el rojo siempre se difracta más, y las características más pequeñas que nosotros tenemos, que vamos a tener en la muestra, van a difractar más la luz, ¿sí? Entonces van a generar órdenes mayores de difracción. ¿Vieron esos puntos? En general, lo que vamos a ver después en el microscopio incluso es más cantidad de esos puntos de órdenes de difracción de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿sí? Como está representado acá en este esquema. Bueno, y acá les quería dejar una serie de videos que están en YouTube de un experimento que realizó Peter Evenent hace muchos años, cuando recién arrancó YouTube. Entonces está separado siempre cada 10 minutos cada uno de esos videos. Y yo les compartí por mail un resumen que hizo Claire Brown de cómo interpretar bien ese video, ¿sí? Que está muy bueno, así que mírenlo que van a terminar de entender bien cómo se dan estos fenómenos de difracción, refracción, ¿sí? De la luz. Entonces, en este punto quería hacer un corte. Vayamos a tomar un café, hagamos las inscripciones y después seguimos con la segunda parte de la clase. Bueno, continuemos entonces con esta segunda parte de la clase, de la primera clase. Y entonces ahora vamos a ver un poco cuáles son las cosas que tenemos que tener en un microscopio, o qué tiene que hacer un microscopio para poder generar una imagen, ¿tá? Y básicamente son tres cosas que tienen que pasar al mismo tiempo. Una es que ese microscopio sea capaz de magnificar, o sea, de generar una imagen amplificada del objeto que queremos ver. También tiene que ser capaz de generar contraste, ¿sí? O sea, que nos permita poder de poder ver detalles de mi muestra a través de nuestros ojos o utilizando una cámara o un detector. Y además tiene que ser capaz de resolver, que es esa capacidad de poder distinguir estructuras que se encuentran muy cerca entre sí en el espacio. Ahora les voy a mostrar una serie de imágenes, para eso voy a apagar esta luz, que capaz que se ve un poco mejor. Una serie de imágenes de microscopía de fluorescencia, que después vamos a ver más adelante, para que vean que es necesario que esas tres cosas pasen al mismo tiempo para poder tener una buena imagen. En este caso, ustedes ven que es una imagen en donde tenemos buen contraste porque podemos diferenciar estructuras, pero está magnificada porque podemos diferenciar que hay células, pero tenemos baja resolución, ¿sí? Ven que se ve como pixelada la imagen. En este otro caso, si bien tenemos buena magnificación y buen contraste, y buena resolución, porque no sé si se llega a ver muy bien, pero se ven estructuras más pequeñas, pero justamente no se ve bien porque no tengo contraste. Y en este otro ejemplo tenemos buen contraste y buena resolución, pero baja magnificación. Y en esta forma tampoco podemos obtener una buena imagen. Entonces, como ven, es necesario que esas tres cosas pasen al mismo tiempo para tener buenas imágenes de microscopía. Y para eso necesitamos buenos lentes.
Entonces ahora en esta parte de la clase les quería contar un poco cómo es la física básica de la óptica en lentes simples, ¿sí? Nos referimos a lentes simples como elementos ópticos que tienen dos caras refractivas y están formados por una sola pieza, digamos. Entonces la mayoría de los lentes que tenemos en el microscopio van a ser lentes positivos, convexos y convergentes. Ese tipo de lentes son los que nos permiten magnificar las imágenes, tienen poder de magnificación, ¿sí? Un lente positivo se define como aquel lente que tiene por lo menos una de sus caras convexas. Y la mayoría de los lentes en el microscopio son biconvexos, tienen las dos caras convexas, ¿sí? Convergen la luz y magnifican. En realidad, estos lentes simples, si nosotros pensamos en lo que es un lente objetivo, que acá tengo uno, después los que quieran acercarse a verlo, es un lente que se rompió, un lente objetivo del microscopio, y que la persona que trabaja en nuestro taller lo abrió para que justamente puedan ver cómo se ve adentro el lente. Y yo lo que les quería contar es que justamente adentro de este lente tenemos un montón de otros lentes, no es un lente solo. El lente objetivo está compuesto por varios lentes, que esa cantidad de lentes va a ir variando dependiendo de la magnificación que yo quiera darle a la imagen y si tengo correcciones. Van a ver después con Maxi en la clase que viene, donde vamos a ver las aberraciones que genera la luz cuando pasa por los lentes y cómo corregirlas. Y una forma es usando diferentes tipos de lentes adentro del objetivo. Definamos entonces algunas cosas importantes para entender un poco cómo funciona la formación de las imágenes en el microscopio. Primero son los puntos focales. Entonces tenemos como definición que el punto focal frontal y el punto focal trasero son puntos en donde, en el caso del punto focal trasero, que le llamamos así a este punto que está acá, es el punto donde si nosotros observamos la luz que viene de una fuente de iluminación lejana, es donde los rayos de luz van a coincidir en el espacio, ¿sí? Eso definimos como el punto focal trasero. Le llamamos punto focal frontal, el que está dentro del lente, adelante del lente, o sea, siempre definido con respecto a dónde viene la fuente de iluminación. Esto es frontal y esto es trasero. Es el punto donde si nosotros colocamos una fuente de iluminación puntual en ese lugar, los rayos de luz que salgan de esa fuente de iluminación y pasan a través del lente van a seguir su camino de forma paralela. Otra cosa importante es el eje óptico, ¿sí? Que es esa línea imaginaria que trazamos y pasa a través de los dos puntos focales y por el centro del lente. Otro parámetro importante que vamos a estar usando y nombrando mucho durante el curso es la distancia focal. Y llamamos distancia focal a la distancia que existe entre el centro del lente y el punto focal, tanto trasero como delantero. Yo ahora les quiero pasar a mostrar acá en esta parte de las demostraciones, en la mesa de las demostraciones, ¿cómo podemos ver eso? Si nosotros ahora hacemos pasar a través del lente que tenemos acá, yo me olvidé de prender esta luz. No. Si nosotros vemos este lente, ven acá que es un lente biconvexo, ¿sí? Positivo y convergente, ¿sí? Lo que les estaba contando. Si ahora prendo los tres rayos láser, van a ver que acá puedo evidenciar bien el punto focal, ¿sí? Y la distancia focal, que vendría a ser la distancia que hay entre el centro del lente y ese punto focal. ¿Se entiende bien? Después, otro concepto importante, puntos focales. Plano focal. Sí, Perdón, sí, decime. ahí no depende de dónde estén ubicados los láser, si estuviesen más juntitos, ¿el punto sería el mismo? ¿Cómo? Si los láseres estuviesen en otra posición, más separados o más juntos. ¿Más separados entre ellos? Sí. Si no llegan a entrar en la cara del lente, no van a converger en un punto. Eso seguro, si están más lejos. Pero si entran en punto focal, depende únicamente del lente. Sí, es una característica de cada lente. Ese punto focal puede ser distinto dependiendo en realidad del tamaño del lente y de la concavidad de ese lente. Ahí va a cambiar la distancia. No de la fuente de luz. No de la fuente de luz. La fuente de luz es un láser que está lejano, digamos. En realidad, si yo ahora tuviera una fuente de luz que pudiera colocar en el punto focal frontal, ahí vería los rayos que se van paralelos, pero no tengo acá una fuente de luz puntual. Pero en ese caso veríamos como la luz al revés, se va paralela del lente. ¿Está?
¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a definir lo que son los planos focales, que llamamos plano focal frontal al plano que se encuentra donde está el punto focal frontal y el trasero donde está el punto focal trasero, ¿no? Además vamos a definir otros dos puntos, ¿sí? Los puntos que se encuentran a dos distancias focales del lente, ¿tá? Que bueno, aquí le llama 2F y 2F'. Y los planos focales que se encuentran en 2F y 2F', ¿sí? Que se encuentran a dos distancias focales del centro del lente. ¿Se entendió eso? Si se entiende eso, ya podemos seguir con la otra parte para entender cómo se forma la imagen. Bueno, entonces ahora vamos a pensar cómo formamos las imágenes. Si nosotros tenemos un objeto, en este caso esta jirafa, que la colocamos y que se encuentra muy lejana de la distancia del lente, o sea, se encuentra a más de dos distancias focales del lente, lo que va a pasar es que se va a formar, no sé si la llegan a ver, pero se forma una imagen pequeña, o sea, desmagnificada, justo en el punto focal trasero. Es una imagen real e invertida. Cuando hablamos de imágenes reales, nos referimos a imágenes que pueden ser proyectadas en una pantalla. Esa es la definición, digamos, de una imagen real, que la puedo proyectar en un film, en una pantalla, en una pared. Bueno, y este en realidad es el concepto que se usa para, por ejemplo, en el chip de una cámara, que me entre, por ejemplo, una montaña. Estoy sacando una foto de una montaña, esa montaña se encuentra muy lejana, a más de dos distancias focales de ese lente, de mi cámara, entonces por eso puedo generar una imagen chiquita adentro del chip de la cámara, ¿sí? ¿Qué pasa si el objeto se encuentra justo a dos distancias focales, en el punto de dos distancias focales en el punto frontal? Ahí lo que ocurre es que se va a formar una imagen real también, o sea, la puedo proyectar, invertida y del mismo tamaño que el objeto, ¿sí? A una distancia de dos distancias focales traseras. A esto se le llama imagen intermedia, que se forma en el plano intermedio, digamos. Ahora, si el objeto se encuentra entre dos distancias focales y una distancia focal, ahí lo que se va a generar es una imagen aumentada, real e invertida del objeto, por detrás de dos distancias focales traseras. Este tipo de estrategia es la que se usa, por ejemplo, en la proyección a través de films, en las películas de antes, cuando se tiene el film, la fuente de iluminación, y se proyecta una imagen aumentada del objeto. En realidad hay otros lentes que invierten de nuevo la imagen, no es que la veamos al revés, pero es la base de esto. Ahora, si el objeto se encuentra justo a una distancia focal frontal, o sea, en el punto frontal, focal frontal, ahí no se va a formar imagen del otro lado, ¿sí? Porque los rayos van a pasar de forma paralela y no se va a formar una imagen del otro lado. Sí se va a formar si tenemos otro lente en el camino óptico que me vuelva a focalizar la luz, y ahí sí me va a formar una imagen. Esta estrategia en realidad es la que se usa ahora en los lentes objetivos, como ese que está ahí, en donde se dice que esos lentes son corregidos al infinito. Esa corrección al infinito, que se trata de eso, de formar, de que el objeto justo esté en el punto focal y que los rayos vayan paralelos, eso me permite, es una buena estrategia para poder alargar el camino óptico, digamos, poder poner elementos ópticos en el medio antes de llegar a la formación de la imagen. Y bueno, siempre hay un lente colector, que después les voy a mostrar más adelante, que me vuelve a focalizar la imagen justo antes del lente ocular, ¿sí? Para poder verlo. Bueno, y otro concepto importante que tienen que tener claro para entender qué es lo que vemos cuando miramos en el ocular del microscopio es el de imagen virtual, que es un poco difícil de entender a veces porque justamente es virtual y no es real. Pero la idea es que una imagen virtual se forma cuando el objeto se encuentra entre la distancia focal frontal y el lente, ¿sí? Más corta, más cerca que el punto focal frontal. Ahí en realidad lo que nosotros vemos con nuestro ojo es una imagen virtual. Se va a formar una imagen virtual aumentada detrás del objeto. Esa imagen virtual, por definición, es una imagen que no se va a poder proyectar nunca en una pantalla. Nunca la vamos a poder ver proyectada en una pantalla. Pero sí nuestro cerebro va a interpretar como que es una imagen aumentada de ese objeto. Es lo que ocurre cuando nosotros miramos a través de una lupa. Supongo que todos habrán visto con una lupa un objeto. ¿Y qué ven? Ven una imagen aumentada virtual. O sea, esa imagen que ustedes están viendo en realidad no existe, es virtual, pero tampoco la van a poder proyectar en nada. O sea, vuelven a mirar y está el objeto ahí, pero cuando miro por la lupa lo veo aumentado. Eso es una imagen virtual. ¿Sí? ¿Se entendió?
Entonces acá les dejo un tutorial que pueden encontrar en ese link para que ustedes jueguen un poco con esa distancia del objeto al lente y vean qué pasa con la imagen que se genera, ¿sí? Si es una imagen real, virtual, y puedan entender un poco más la proyección de la luz, de los rayos a través del lente y qué imágenes se forman o no se forman. Bueno, los microscopios que tenemos actualmente se dicen que son microscopios compuestos porque en realidad la imagen que se forma es un trabajo que se da entre dos lentes, el lente objetivo y el lente ocular. Y esos lentes trabajan para que nosotros podamos proyectar, o sea, lo que se genera es una proyección de la imagen real en nuestra retina que nuestro cerebro después la interpreta como una imagen virtual. O sea, imagínense que tenemos el lente objetivo y tenemos nuestro objeto que está acá. Se va a generar una imagen, el objeto está acá, tenemos una imagen invertida que en realidad se encuentra a una distancia menor que la distancia focal del lente ocular. Esa luz va a llegar a nuestros ojos y es la proyección de la luz que llega a nuestros ojos que se ve como una imagen virtual. O sea, cuando nosotros miramos por el ocular, en realidad no estamos viendo directamente la imagen amplificada del objeto, ¿sí? Sino que estamos viendo una interpretación que hace nuestro cerebro de una imagen virtual de la imagen real que se forma a la salida del lente ocular. Es un poco... Después lo vamos a trabajar bien en los prácticos. ¿Tá? Pero quería que les quedara un poco la idea de que en realidad no están viendo la imagen directa, sino que el lente ocular lo que hace es amplificar una imagen real que sí se está formando en el lente ocular. ¿Tá? Es un poco difícil, ya sé, pero después de a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, como les contaba, esos lentes objetivos, en realidad lo que están haciendo son corregidos al infinito, esos rayos de luz van paralelos hasta que se encuentran con un lente de tubo que se llama, que lo que hace es proyectar la imagen en el tubo del lente ocular. Y este objetivo, este lente ocular, es el que proyecta la imagen en nuestra retina después. Entonces, como les mostré al principio, el microscopio tiene que poder amplificar, tiene que generar contraste y tiene que poder resolver. En cuanto al contraste y la resolución, lo vamos a seguir viendo en las clases ahora que van a seguir, pero hoy quería contarles un poco sobre la magnificación. Entonces, que tengan claro que en realidad cuando ustedes miran a través de los oculares del microscopio, la magnificación es una composición de lo que es la magnificación de los lentes, la magnificación óptica del lente objetivo por la magnificación del lente ocular, ¿sí? Se multiplica. Entonces, si yo estoy usando un objetivo 20 por, de 20 aumentos, se multiplica por el aumento que tengan los oculares, que en general son 10 por. ¿Tá? Entonces, en ese caso tenemos una magnificación de 200 por. Pero ahora, cuando nosotros estamos observando la muestra a través de una cámara, eso cambia un poco. La magnificación no es la misma cuando miramos por los lentes oculares, ¿sí? Ahí la magnificación total va a ser la multiplicación de la magnificación óptica por la magnificación digital. Entonces, la magnificación óptica va a ser, a su vez, el producto de la magnificación del objetivo por la magnificación que tenga el adaptador de la cámara. No sé si se dieron cuenta, pero cuando ustedes tienen una cámara instalada en un microscopio, siempre hay un pedazo de metal entre el microscopio y la cámara, que en realidad es un adaptador, que a su vez tiene un lente. Por lo general, esos lentes tienen un aumento de 0,5 por. Entonces, al multiplicar el aumento del objetivo por el aumento del adaptador, nos da en realidad que ese total no es un 2 por, en vez de un 4 por, como decía el objetivo, para que lo tengan en cuenta. Y la magnificación digital, en realidad, es la división entre lo que es el tamaño del monitor en diagonal, ¿sí? El tamaño del monitor en diagonal, dividido el tamaño en diagonal del chip de la cámara. En este ejemplo, si hacemos esa cuenta, nos da este número, ¿sí? Entonces, al dividir esto, y la magnificación entonces total en la pantalla, en este caso, va a ser de 120 por. ¿Se entiende? Son formas de calcular distinta la magnificación. No es la misma magnificación que estamos viendo cuando miramos por el ocular que la que tenemos en la cámara. Bueno, y ahora en esta parte de la clase quería contarles un poco cómo era el camino de la luz en un microscopio directo, en un microscopio invertido, y después cómo tenemos que hacer para alinear esos planos que vamos a tener en el microscopio para lograr una iluminación pareja y uniforme y brillante en todo el campo de visión, que eso es
lo que nosotros queremos en general, y que capaz que muchos de ustedes que trabajan con microscopía óptica de luz transmitida, común y corriente, capaz que no lo están teniendo en cuenta, porque eso es algo que a veces cuando nos compramos un microscopio o hay un microscopio, si no nos dicen, es como que uno no sabe que tiene que alinear ese sistema para poder lograr tener una iluminación pareja. Y ahí es donde surgen imágenes, donde tienen zonas oscuras, zonas claras, ¿no? Como que no está pareja la iluminación y se empiezan a ver, como vamos a ver ahora, algunos defectos, algunos artefactos en la imagen, cambios de color, todo eso porque no tenemos bien alineado el microscopio. Entonces, en estas clases ahora y durante las actividades prácticas donde ustedes van a poder manejar ustedes el microscopio, la idea es que aprendan a hacer esa iluminación. Y que nunca más se sientan enfrente de un microscopio y no hagan primero una alineación de color, que es lo que vamos a aprender a hacer en el curso. Ese es el objetivo. Si aprenden eso, yo ya me siento realizada. Bueno, entonces, ¿qué pasa en un microscopio directo? Saben que tenemos dos tipos de microscopios básicos, que son un microscopio directo, que se dice upright en inglés, o un microscopio invertido. En un microscopio directo, las características fundamentales es que la iluminación del sistema siempre viene desde abajo. ¿Tá? Si nosotros tenemos acá la platina con nuestra muestra, la iluminación siempre viene desde abajo. Otra característica importante es que los lentes objetivos se encuentran por encima de la muestra. Y los objetivos no se mueven, sino que es la platina que se mueve arriba y abajo para poder hacer foco. Entonces ahora vamos a ir elemento por elemento entendiendo cuáles son estas partes. Tenemos primero la fuente de iluminación, ¿tá? Que es una lámpara de halógeno en general que está metida en una caja. Seguramente la han visto en la parte de atrás del microscopio. Después nosotros en la parte práctica vamos a ir reconociendo estos elementos. Esta lámpara tiene un lente colector que va a colectar esa luz y la va a enviar hacia la muestra. Después en el camino de la luz puede haber diferentes filtros que pueden ser difusores para que esa luz además se difumine y que no se concentre en una parte, en esta parte del camino. Y también podemos poner filtros de color, ¿sí? Filtros de absorción, como les mostré al principio, de diferentes colores que nos facilitan algunas técnicas que vamos a estar viendo. Están en esta parte del camino óptico. Después viene el diafragma de campo, ¿tá? Que este diafragma es muy importante y lo que hace al cerrarse, ¿sí? Está en esta parte de acá. Lo que hace al cerrarse es permitirnos quedarnos con la luz que viene más desde el centro de la emisión del camino óptico de la luz. Después viene el condensador, ¿tá? Que el condensador en el microscopio directo se encuentra por debajo de la muestra y tiene un lente también, que lo que va a hacer es condensar justamente la luz en la muestra. Y ahí también tenemos un diafragma. Luego viene el espécimen, o la muestra que se encuentra en la platina, y los lentes objetivos, que ahí siempre los lentes van a estar contenidos en lo que llamamos revólver, y ese revólver lo podemos girar y mover para intercambiar los diferentes objetivos que tengamos, con diferentes aumentos. Después vienen los oculares. ¿Sí? Estos oculares que en general tienen un aumento de 10 por, rara vez hay otro aumento que ese, pero en general puede ser, son los que nos van a permitir ver la imagen que generó nuestro lente objetivo. La amplificamos y la vemos en nuestra retina. Muchos microscopios, o al menos todos, tienen la posibilidad de un tercer puerto aquí arriba, que llamamos trinocular a esta parte de acá, y podemos ahí colocar una cámara. ¿Tá? Una cámara que puede ser de tipo CCD, CMOS, eso lo vamos a ver más adelante también, qué tipos de cámara tenemos. Bien, ¿se entendió el camino de la luz en el microscopio directo? Ahora pasamos al microscopio invertido. Bueno, el microscopio invertido, las características que tiene es que la iluminación ahora, para la luz transmitida, viene desde arriba de la muestra. ¿Tá? La lámpara de halógeno se encuentra por encima del brazo del microscopio, así en esta torre. Los lentes objetivos ahora están por debajo, están acá. ¿Sí? Acá hay un lente objetivo. ¿Y qué pasa? Ahora para hacer foco son los lentes y todo el revólver que se mueve y no la platina para hacer foco. Acá el movimiento es del revólver y no de la platina como en el caso del microscopio directo.
Bueno, y yendo paso por paso, vamos a tener una fuente de iluminación, entonces que está aquí, que es la lámpara. Tenemos el lente colector también, que va a llevar la luz a través del camino óptico hacia la muestra. En esta parte podemos tener también esos difusores que yo les contaba, esos filtros, ¿sí? Después vamos a investigar cada uno de ustedes en el microscopio dónde están. Y la luz llega a esta parte que está aquí, acá está cortado, pero acá lo que hay es un diafragma, que es el diafragma de campo. Entonces se acuerdan que en el microscopio directo el diafragma de campo estaba hacia abajo y aquí está arriba, porque está cerca de la fuente de iluminación, en este caso está arriba. Luego tenemos el condensador, ¿sí? Que se encuentra acá, que condensa la luz en la muestra, y a su vez ahí tenemos la apertura del condensador que tiene también su diafragma. En la muestra, en la platina, vamos a encontrar a nuestra muestra y los lentes objetivos que están debajo, en su revólver también, y que podemos intercambiar, ¿sí? Si ustedes tienen microscopios sencillos, no motorizados, ese cambio del revólver lo pueden hacer a mano, ¿no? Ustedes pueden cambiar los lentes. Pero si el microscopio está motorizado, nunca vayan a hacerlo con sus manos, ¿no? Porque eso daña los motores que justamente rotan los objetivos. Siempre se hace a través del software o a través de una consola que tenga el microscopio. Y llegamos a los oculares, ¿sí? Que nos permiten ver la imagen. Y en el caso de los microscopios invertidos podemos tener un puerto para colocar una cámara en el trinocular, arriba, o podemos tener otro puerto adelante, muchos tienen un puerto adelante para colocar la cámara, o un puerto lateral, que incluso a veces son dos, justamente, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Entonces el microscopio invertido nos da esa versatilidad también de poder incluso conectar más de una cámara, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Ahora pasamos a lo que sería entonces la iluminación de Kohler, que es así como le llamamos a este sistema que inventó August Kohler por el 1893. En realidad, este profesor alemán, que después se fue a trabajar con Carl Zeiss, desarrolló justamente un método que permitió tener una iluminación siempre pareja, homogénea y brillante en el plano de visión, digamos, en el plano de foco. Antes de él, en realidad, era todo ensayo y error. O sea, se movían los elementos ópticos y siempre a veces se lograba, a veces no, tener una iluminación pareja. Él es el primero que desarrolla como un método que la gente, digamos, puede seguir para poder tener siempre esa iluminación pareja. Y bueno, justamente lo que permite es en el campo de visión tener siempre la iluminación pareja. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esa iluminación de Kohler, que capaz que a muchos de ustedes les pasó? Se van a ver artefactos en la imagen, ¿sí? La idea es que ahora en el práctico ustedes puedan lograr un poco identificar esa mala alineación. Puede haber cambios en el color, ¿sí? A veces tirando más hacia el verde, más hacia otros colores que no son la luz blanca, digamos, que tendría que verse. También incluso se puede ver el filamento de la lámpara proyectado en la muestra, ¿tá? Eso también es otra cosa que logra este tipo de alineación, porque de esta forma, alineando dos tipos de planos que ahora vamos a ver conjugados, se logra siempre la iluminación pareja sin la presencia de la imagen del filamento de la lámpara en el campo de visión. Y también zonas, si está muy desalineado, tiene que estar muy desalineado, se pueden llegar a ver zonas oscuras y zonas claras en el campo de visión, más iluminadas o menos. Entonces estos ejemplos son justamente un corte de riñón en donde se ve teñido con hematoxina eosina, que es una técnica de rutina de tinción donde se ven en violeta los núcleos de las células y en rosado se ve como el citoplasma del tejido. Y además esto que ven acá como más rojo son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, a la izquierda tienen las imágenes con una correcta alineación y a la derecha es desalineado. Las imágenes que están abajo son una magnificación, digamos, de las imágenes que están arriba. Y entonces, como ven, se ven algunos artefactos, no sé si lo ven bien desde ahí, pero aparecen artefactos en la imagen, o sea, cosas que no corresponden a la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Y además, notan también una diferencia en el color, se degrada el color de lo que estamos viendo. Esta es una imagen un poco más aumentada para que se vean un poco más los artefactos. No sé si se ven ahí esas líneas que no existen en realidad, que se generan. Entonces, podrán ver la importancia que tiene de tener nuestro microscopio alineado para poder tener buenas imágenes de microscopía.
Antes de ir a la alineación me pareció importante mostrarles o recalcarles, que igual lo vamos a ver en el práctico, cuáles son dos diafragmas muy importantes que vamos a usar, que son el diafragma de campo, que en este microscopio directo está aquí abajo. Esto es una rueda que se va a girar y van a poder agrandarlo o achicarlo este diafragma, que es como un iris. Y el diafragma del condensador, que se encuentra en la apertura del condensador. Está formado por varias laminitas de metal, así como si fuera un iris, y cuando nosotros regulamos con esa palanquita, abrimos y cerramos, lo que hacemos es reducir la apertura numérica del condensador, porque estoy generando, después vamos a ver qué es la apertura numérica, pero estoy bajando el diámetro del lente que estoy viendo, ¿sí? De la luz que está pasando. Entonces, es importante que entiendan que en el microscopio tenemos dos sets de planos conjugados que cuando nosotros miramos por el ocular, estamos viendo en foco todos esos planos al mismo tiempo, ¿tá? Que es un poco difícil de entender, pero voy a tratar de explicarles. Entonces, el primer set son los planos conjugados, que se dice planos conjugados de campo. Y ahí los planos conjugados de campo son, esta es la fuente de iluminación, el lente colector, y este es el diafragma de campo, ¿tá? Entonces, el primer punto, el primer plano conjugado de campo es el diafragma de campo. El segundo plano es el plano donde se encuentra nuestra muestra. El tercer plano está aquí a la entrada del lente ocular, ¿sí? Y el cuarto plano se encuentra en nuestra retina. El otro set de planos conjugados que tiene que estar en foco son los planos de apertura, ¿tá? Y ahí tenemos el filamento de la lámpara, que también se va a proyectar, o digamos que el otro plano de apertura es el punto focal frontal del condensador. Ese es el lente condensador. El otro plano es la apertura, el punto focal trasero del objetivo. Y el último es nuestra pupila, ¿tá? Nuestra pupila también actúa como un plano de apertura. Entonces, estos planos se encuentran intercalados, ¿sí? Y para cuando tenemos una correcta alineación, todos esos planos están a la distancia que tienen que estar de forma correcta, ¿sí? Si nosotros pudiéramos definir de alguna forma qué es lo que vemos, cuando miramos en foco todos los planos de campo, lo que veríamos es la imagen de nuestra muestra, se vería proyectado en cada uno de los planos de apertura, de los planos de campo, ¿sí? En estos. Si nosotros retiramos, como vamos a ver ahora, el lente ocular, ¿sí? Del binocular lo sacamos, ahí lo que vamos a estar viendo por el tubo van a ser los planos de apertura. Y ahí lo que se vería, si sacamos el difusor, que siempre está puesto, se vería la proyección de la imagen de la lámpara, del filamento de la lámpara, en cada uno de los planos de apertura. No pretendo que entiendan, porque esto se termina de entender creo que cuando se va al microscopio, así que no se preocupen si no se termina de entender. Igual cualquier duda, si quieren que vaya de nuevo, tenemos tiempo, así que vamos de nuevo. Para poder lograr esa alineación de Kohler, que lo vamos a hacer en el práctico, primero que nada debemos focalizar nuestro espécimen, nuestra muestra, ¿tá? Entonces hacemos foco con el tornillo macromicrométrico y enfocamos nuestra muestra. El siguiente paso va a ser cerrar el diafragma de campo. Entonces, al cerrar el diafragma de campo, vamos a ver si el sistema está desalineado, algo así, ¿tá? Que ven que se ve una zona brillante como un plano como que está en otro plano enfocado. Entonces, el siguiente paso va a ser ajustar la altura del condensador. Cuando nosotros ajustamos la altura del condensador, vamos a ver que en un punto se va a ver un octógono muy bien definido, que corresponde a cada una de esas laminitas que le contaba del diafragma del condensador, ¿tá? Que se cerró. Después lo que vamos a hacer es ir abriéndolo de a poco y haciendo un ajuste fino. Nosotros vamos a tener dos tornillos podría haberme mostrado con eso ahora que veo para que se entienda mejor, pero igual lo vamos a ver en el práctico. Tenemos dos tornillos a nivel del condensador y los vamos a mover para poder centrar, ¿sí? Ese diafragma que estamos viendo. Y lo vamos a ir abriendo de a poco, que vaya tocando, digamos, los extremos del campo de visión para lograr que esté bien centrado. Después lo abrimos y ahí tenemos alineados nuestros planos de campo.
Si nosotros retiramos el lente ocular, uno de los lentes oculares o los dos, como quieran, ahí van a estar viendo los planos de apertura. Entonces, ahora el ajuste fino se hace con el diafragma del condensador. Nosotros tenemos que cerrarlo y abrirlo hasta llegar más o menos a cubrir un 80% de ese campo de visión que estamos viendo a través del lente, del tubo del lente ocular. ¿Sí? De esa forma volvemos a poner el ocular en el lugar y ahora tenemos nuestro microscopio alineado. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el práctico. ¿Se entendió? Digo, después con la práctica se va a entender mejor, me parece. ¿Pero tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?